Hola, soy Escapocón y yo guay. Y esto es... ¡Hora de Anticine! Hora de Anticine llegó. Coge tus pelis y analizar con Escapocón y guay chiflado a criticar sin parar en Hora de Anticine. Sabemos bien que la mayoría de las películas basadas en juegos son bastante malas. ¿Pero qué pasa con las series basadas en juegos? Más o menos. Vale, sí es cierto que hay series basadas en videojuegos que sí son malas, pero siempre he notado que las hacen con más cariño e intentan de parecerse a los juegos que a las películas. No estoy diciendo que sean exactamente buenas, pero pienso que las series sobre videojuegos de los 80 y principios de los 90 eran normalmente tan extrañas, pero a la vez tan carismáticas que no podías evitar quererlas. Simplemente estaban llenas de memes. Estoy hablando de series como las 3 series de Mario, la primera de Sonic, Capitán N, de Street Fighter, Saturday Supercade, todas esas. Eventualmente, el género de las series basadas en juegos mejoró de forma bastante notable, con series como Kirby, Wakfu, Pokémon, Mega Man NT Warrior, y tal vez debería mencionar también los cortos de Kid Icarus y Pikmin. Incluso si estas series no te gustan, al menos debes admitir que es una mejora en comparación con la fuente de memes que fue la década anterior. Incluso hay series sobre videojuegos que, por lo menos yo, ni siquiera sabía que eran videojuegos antes. Estas son Earthworm Jim, En busca de Carmen Sandiego, Tommy Oscar y Digimon. Así es, Digimon fue un videojuego primero. No poder notar que se basan en juegos es un punto a favor en mi opinión. Sin embargo, hoy voy a hablar de una serie de la época en la que todavía estaban empezando a desarrollarse. El país de Donkey Kong. Sí, ¿alguien la recuerda? ¿Alguien la conoce no por Spandong? Pues no, la verdad. Donkey Kong Country es una serie de animación canadiense que empezó a emitirse en 1997 y terminó en el año 2000. Aunque esta no fue la primera serie sobre Donkey Kong jamás creada, sí fue la primera en basarse en la saga Country creada por Rare. La serie en sí la veía mucho de pequeño y me gustaba. Y ahora también, un poco. Era memorable, a ratos graciosa, los personajes no estaban mal y capturaban bastante bien su personalidad del juego, y aunque la animación es muy mala, fue una de las primeras series con animación 3D, y la primera en usar captura de movimiento. También me gusta el doblaje castellano. No puedo ir con esta pinta, parezco un simio grande y peludo. Es que eres un simio grande y peludo, Donkey. Por desgracia, el episodio del que voy a hablar no es precisamente lo que enseña que esta serie es buena. Se trata del episodio final de la temporada 1, La leyenda del coco de cristal. Este episodio es básicamente un especial, en el que descubriremos una parte de la serie que se había mantenido en secreto durante toda la temporada. Este episodio fue tan especial que fue lanzado como una película directa de DVD, mezclado con un montón de episodios que no tenían absolutamente nada que ver. Aunque al menos no la sacaron en cine, no como otros. Quería analizar la película, pero por desgracia, los episodios extras solamente los pude encontrar en inglés. De hecho, el episodio principal ni siquiera lo encontré en castellano, solo en latino. Y antes de que mencionéis esto... Miren al Escapoquén este gallego que dice que el doblaje latino es malo. El doblaje latino es amor. El doblaje gallego es puro onda vital a todo gas con don Pepino Robos. Eso automáticamente hace que sea malo. No tengo ningún problema con los doblajes latinoamericanos. En la mayoría de los casos, el doblaje latino casi parece como si los actores originales estuvieran hablando en español, porque las voces son muy parecidas, incluyendo aquí. Pero como el doblaje original de Donkey Kong Country no me gusta, aquí juega en su contra. Así que... esto es La leyenda del coco de cristal. El episodio, no la película. Empezamos viendo el intro. Diddy Kong. La canción, a pesar de tener poco de canción, es de hecho bastante pegadiza, o al menos en la versión original. El problema son las imágenes que usan. Es cierto que algunas quedan bien, como la intervención de los Kremlings, que queda bastante creativa, o como Donkey Kong de un puñetazo a la cámara justo al final. Pero ¿quién querría ver una serie donde la mayoría de las escenas del intro son los personajes mirando de forma extraña? Y al culo de Donkey Kong. Es parte del marketing. Comenzamos el episodio con una voz extraña sonando desde una cueva.
Di no a las drogas. No, lo que dice es que el momento ha llegado. ¿Pero el momento de qué? ¿De ver a Diddy Kong haciendo el mono? Está reflejando en el coco de cristal, un objeto mágico con poderes, y Donkey Kong y Diddy Kong quieren saber su historia. Tus historias siempre nos cansan. Ah, está bien, se las contaré. Sí. Pero después se largan, se marchan, se van de aquí. A ver, una pequeña explicación. Los que conozcan la saga Donkey Kong Country deben saber que Donkey Kong posee una reserva de todos los plátanos de la isla. Que se la roben es el han secuestrado a Peach de la saga. Tiene sentido, le gustan los plátanos, a los malos no les gusta él, así que roban lo que más le gusta. En la serie animada supongo que no podrían animar tantos plátanos a la vez, así que inventaron el coco de cristal. Un coco de cristal con poderes mágicos. Eventualmente apareció en Donkey Kong 64, pero eran más de uno y sus poderes eran muy limitados. Y hablando de poderes, la historia y poderes del coco de cristal son muy vagas. Incluso aquí, Cranky resume la historia de esta forma. Todo empezó con el tatarabuelito del capitán Scurvy. Robó el coco, lo trajo a la isla, bla 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 bla. Era un estafador vil, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ocultó en el ojo del Inca Dinka. El coco saltó, bla 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 bla. Donkey Kong lo encontró. Fue considerado futuro rey de Congo Bongo. Yo también escribí una historia muy corta. El protagonista quiere ser el mejor frisbee luchador del mundo, y para ello quiere ganar el torneo mundial. Y gana. Fin. Además, si Donkey Kong es parte de la historia, Donkey Kong lo encontró. ¿por qué quiere que se lo cuente? Sí, pero ¿por qué Inca Dinka Doom escogió a mí como futuro rey? Vete a casa y déjame dormir. Oye, ¿crees que Cranky cepilla sus dientes antes o después que se los quita? Cranky les echa y van a la cueva de... para preguntarle los secretos del coco. Y luego cantan sobre ello. Ya quiero saber todos los secretos del cristal y conocer todo el poder que me dará. Ah, sí, las canciones. Hay 2 canciones por episodio. Sí, 2. Y por episodio. Normalmente salen de la nada y son muy extrañas porque tratan de ser modernas, tal vez. De esta canción no hay mucho de lo que hablar. Solo esta línea, que me molesta un poco. Yo te podría entregar la foto de mi héroe King Kong. ¿King Kong es tu héroe? ¿El mismo King Kong que te demandó por parecerte a él? Y luego Kirby ganó el juicio. Es una historia curiosa. Y no nos olvidemos de esta cara. No solamente esconde los dientes, tal y como dijo Nojin en su teoría. He can push his teeth in and out, similar to Toothless from How to Train Your Dragon. Sino que mira esa cara de pervertido. Es que la pone todo el rato. Para saber todo, debes entregar todo. ¡Eso es! ¡Tengo que entregar el coco de cristal! ¡Estaba bromeando! Donkey Kong acaba llegando a la conclusión de que debe darle el coco a otra persona para saberlo todo. ¿A quién vas a dárselo? ¿A quién más? Al cascarrabias, aunque sabio Cranky. Al arrogante pero responsable Blaster Kong. A su amada Candy a modo de regalo en vez de... bueno. A Diddy Kong, su mejor amigo y el personaje más fuerte de todo Smash. A Lanky Kong, que no tiene estilo ni gracia pero sí una cara graciosa. O tal vez a Escapo Kong. ¿A mí? No, a Escapo Kong, mi mono mascota. La respuesta correcta es... ¡Rey Cruel! Al Rey Carroll, llamado aquí el Rey Cruel, que lleva toda la serie intentando robarlo para volverse el rey. Espera, ¿qué clase de idea estúpida es esa? A ver, Inca Dinka no dijo a quién debía dárselo. En plan, sí, es cierto que el Rey Carroll es el que más quiere tenerlo, pero como no especificó nada, simplemente podría haberle dado el coco a... no sé, elige.
Para ser un especial, no aparece casi ninguno de los personajes. Es como si se hubieran olvidado de que existen. Da igual por dónde lo mires, este plan es completamente estúpido. Y por eso se llama Donkey. Ahora vemos a los Kremlings, que por alguna razón cierran las pupilas y no los párpados. Es muy extraño. Algunos personajes cierran las pupilas, pero otros cierran los párpados. Y luego estoy yo, que hago ambas cosas. Lo que sí hacen todos es agrandar los ojos. Se expanden y se comprimen. En fin, sus 2 soldados le dan a Carroll el coco, lo que le hace muy feliz. Y luego canta sobre ello. No, guay, eso es en otro episodio. ¡Oh, y no podemos ver ese! No pienso ver 2 episodios a la vez. Aquí está la cosa. Sabemos por qué el rey Carroll quiere el coco. El coco tiene el poder de conceder deseos, por lo que podrá desear que aparezca en el Smash. Ser un rey de verdad, y eso. Pero ¿cómo exactamente Donkey Kong es elegido rey de Congo Bongo solo por ese coco? ¿Es una reliquia de la isla? No, ni siquiera es de la isla. ¿Lo eligió Inca Dinka Dum? No puede ser porque en ese caso el coco no serviría de nada. El coco no es de Inca Dinka. Fueron los piratas los que metieron el coco en su ojo. Robó el coco, lo trajo a la isla, bla 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 bla. Lo ocultó en el ojo del Inca Dinka. Por lo que no es suyo. ¿Deseó ser rey? Es lo más obvio. Pero si fuera yo, hubiera deseado ser rey y no ser futuro rey. Es como si alguien hiciera esto. Deseo ser inmortal. Pero hoy no me viene muy bien. Dentro de un par de meses y eso. ¿Para Navidad? Sí, deseo ser inmortal esta Navidad. ¿Y si no se puede desear ser rey? Entonces, ¿para qué lo querría Carroll? En serio, este episodio tiene más agujeros que los templos secretos de Donkey Kong Country Returns. ¡Ja! ¡La isla de Congo Bongo! Pero no hay tiempo para explicaciones, porque la banda de piratas que poseía el coco llega a la isla, en un barco directamente sacado de combate mortal. Estos piratas son puros recoloreados de los otros Kremlings. Estos 2 tienen hasta la misma voz. Bien, señor. Primero que nada, titulé la operación La batalla sangrienta de los mandriles. He venido a reclamar mis derechos de primogénito, el coco de cristal, en nombre de mi tatarabuelito. Tienes razón, Escapocón. Podía haber probado otro tono de voz. Y que lo digas, guay. Incluso hay uno que es literalmente Carroll con un sombrero pirata. Al menos que hubieran hecho que se pareciera a Captain Carroll. El capitán Scurvy, el líder de los piratas, necesita ir a la isla para recuperar el coco de cristal de su antepasado y curar su dolor de muelas. Pero no sin repetir este monólogo una y otra vez. La isla de Congo herencia de familia. He venido a reclamar mis derechos de primogénito, el coco de cristal, en nombre de mi tatarabuelito. En serio, si quieres tener una frase gancho, hazla más corta. Aprende de Donkey Kong. Es tan larga que a la segunda vez ya se cansa de decirlo. Y si no hay nada más puro y sagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Carroll piensa que el coco no es el de verdad y es solamente un truco. Es un truco, un plan, un ardid, una treta. ¿Quieres una forma fácil de saber si es un truco o no? Pide un deseo. Por lo que manda a sus soldados a que se lo devuelvan a los Kong. Donkey va a la guarida de los Kremlings para recuperarlo y los piratas les siguen una vez descubren que los Kongs no lo tienen. Y luego cantan sobre ello. Gracias. Los soldados de Carroll llegan a la cabaña para devolver el coco. Y Cranky también piensa que es un truco. ¡Qué estúpido! No sé, guay. Al menos no lo tiene en las manos para comprobarlo. Vaya, qué gran sorpresa. No era un truco después de todo. Entonces Cranky usa los confusos poderes del coco de cristal, aunque no lo tiene en la mano, para gastar un poco más del tiempo del episodio. Donkey Kong, estoy haciendo una referencia confusa a Star Wars para decirte que te vayas a la cabaña. Pero eso es lo que estoy haciendo. Entonces sigue haciéndolo.
Y Carrul avisa a los soldados por cámara que vuelvan a por el coco y... Me acabo de dar cuenta de lo repetitivo que es este episodio. Es decir, este episodio tiene la misma estructura argumental que el Punk. ¡Coco! 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 Además, no tiene ninguna cámara para comunicarse con sus soldados. O mejor dicho, ¡cámara! No hagas tú también lo de las Cas, guay. Didi, quien había ido a esconder el coco, Quería ocultar el coco de cristal en algún lugar donde los piratas nunca pudieran encontrarlo. lo había llegado al punto de partida, la cueva de Inca Dinka Dunk, donde los Kong y los piratas se encuentran. Donkey Kong le saca la muela al capitán Scurvy, haciendo que éste se acabe rindiendo. Te escuché fuerte y claro. Dijiste... ¡Ay, por mi honor! ¡Por el cualquier favor! ¡Ardillo de la María que Miranda! ¡Bien! No puedo soportar oírlo otra vez. Y al fin, tras más de 20 minutos, podemos descubrir el secreto del coco de cristal. Aún quiero saber los secretos del coco. Tal vez no sea tiempo que lo sepas aún. Mira todo el problema que has causado por estar husmeando. Es decir, quieres correr antes de caminar. Tienes razón. Tal vez en otra ocasión. ¿Qué? Así que, básicamente, el punto más importante del episodio, lo que hace que esto sea el especial, por ser el último episodio de la temporada, que era revelar los secretos del coco de cristal, y por qué Donkey Kong fue elegido el rey, se resume en... ¿Todavía no estáis listos para saberlo? ¡Venga ya! Es como si en Gravity Falls hicieran un episodio en el que fueran a revelar al autor de los diarios, pero al final no se revelara al autor de los diarios. Espera un momento, lo hicieron. Y les salió genial, no como a vosotros. La leyenda del coco de cristal es un mal episodio y un pésimo especial. El punto más importante de la trama se queda abierto. Las confusiones respecto al coco y sus poderes aumentan en vez de aclararse. La mayoría de los personajes de la serie son ignorados y la estructura del episodio es muy repetitiva y demasiado basada en la estupidez de los personajes. Aunque es un tema recurrente de la serie que el argumento se basa en un error cometido por Donkey Kong, no eran errores tan tontos y forzados como este. No hay nada de especial en este especial. No merecía ser ascendido a película y lo más importante, no expande mi dong. Pero bueno, al menos tal vez este solamente sea un mal episodio de la serie y luego la serie se recuperó, ¿verdad? No. De hecho, a partir de este episodio, la serie fue a peor. Así es, porque ni Bob Esponja, ni Los Simpsons, ni Los Padrinos Mágicos. Donkey Kong fue la primera serie en la que empecé a notar la caída de calidad. No solo la animación se hizo incluso peor, sino que las historias se volvían muy clichés. Episodio de deportes, hecho. Del Día de los Inocentes, hecho. Parodia de Qué bello es vivir, hecho. Y ahora el tema recurrente es que parecía que los Kremlins eran buenos, pero a mitad del episodio se acordaban de que eran malos. Sin olvidarse de algunos giros completamente absurdos que tenían los episodios. Notablemente, hay un episodio donde ruedan una película y Donkey Kong hace del villano y Carrul del héroe. Como roban el coco de cristal, acusan a Donkey Kong de haberlo robado solo porque hace del malo en la película. Esta segunda temporada fue tan mala que cuando llegó a España, el equipo de doblaje ni siquiera quiso doblar los episodios y nos llegaron con el doblaje latino. De nuevo, nada en contra del doblaje latino, pero es que cuando en una serie hasta los dobladores pasan de todo y dicen, que lo haga otro, sabes que hay algo que ha ido muy mal. Por cierto, Tal vez en otra ocasión. esa ocasión nunca llegó. Soy Escapocón y yo guay. ¿Y volvemos? ¿Qué pasa, Escapocón? ¿Qué? ¿Que te han otorgado el coco de cristal? Espera, ¿en serio? Sí, resulta que Inca Dinka Doo se cansó de Donkey Kong y le ha regalado el coco a Escapocón. Dice que hay que esconderlo, y rápido. Yo sé exactamente dónde. ¿Dónde lo vas a poner, Escapocón? En un sitio que tengo preparado desde 1997. Espera un momento.
Esto está lleno de cocos de cristal. When I see a smile on your hairy face, I know there's no other rape that could take your place. I can't believe you feel the way that you do. Your love is like a dream come true. You are the sunlight warming up my day. Take my hand and everything's okay. I see bananas when I look in your eyes. I'd shower you with coconut cream pies. Inca Dinka Dum dice: sugerirle cosas a Escapocón en los comentarios.